Y yo no le dije nada, que yo nunca había operado a cámara. No hace nivel de producción y menos una toma única. Entonces, salió todo bien. Lanzaron esa camioneta por ahí y yo así, ok, corte, quedó perfecto. Yo nunca fui una sola cosa y ahora más que nunca me importa muy poco ser una sola cosa. Tener una agencia significa esperar que te salgan millones de mails ofreciéndote trabajo, pues es un mito, no es una ilusión. Bienvenidos a Club Cristal. Hoy tenemos el placer de estar con Adriana Berroterán. Adriana, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Diego? Hola a todos los que ven. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti por prestarte a ser nuestra cuarta conejilla de Indias, de momento. Así que nada, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Soy Adriana, soy venezolana, viviendo en Berlín actualmente. Soy directora de fotografía y directora creativa. Muy bien. ¿Y cuándo empezó tu relación con la imagen? Mi relación con la imagen empezó desde otro lugar, que era mi primera carrera, que fue diseño gráfico. Poco tiempo después de que la terminé me di cuenta que se cortaba mucho todo lo que yo quería expresar, ¿no? La agradezco mucho porque es de mucha utilidad, pero yo quería algo más y estando en Caracas, nada, como que me encontró más bien. Conocí a un productor bastante importante en la época que tenía una productora de comerciales y necesitaba apoyo en la coordinación de producción y entonces, nada, decidí dejar lo que estaba haciendo, que era relacionado con el diseño y me parecía súper excitante entrar en este mundo que para mí era totalmente desconocido pero atractivo y era joven y era como... y bueno, comencé por ahí. Luego me fui a otra productora donde fui coordinadora de producción. O sea, digamos que mi entrada hacia la industria del cine fue a través de producción, lo cual también agradezco muchísimo porque te da una perspectiva más amplia del todo. Y después decidí mudarme a Argentina para estudiar algo que fuese relacionado. Yo quería encontrarme, yo quería saber si quería ser directora, quería ser qué, porque viajé a República Dominicana a hacer un curso de producción allá en una escuela llamada Altos de Chabón, que era una escuela que estaba ligada al Parsons Institute en New York de diseño. Em, y nada, hice un curso de producción con una productora muy, muy importante de República Dominicana en aquella época y ahí dirigí mi primer corto, que si se lo muestro te ríes mucho. Tremendo. Fue un trabajo, el último ejercicio del curso, el cual usé después para entrar en el Talents de Buenos Aires. Después de ese curso me mudé a Argentina porque entendí que quería vivir allá y porque ya había ido antes y entrar en la escuela del Sindicato del Cine, el SICA, que es una escuela técnica que tenía la carrera de dirección de foto. Y cuando llego ahí entiendo que hay sí, como una carrera de 2 años, eran 4 cuatrimestres, me acuerdo, algo así, ¿no? Eran 2 años para sacar dirección de fotografía. Y dije, yo quiero explorar esto. Y me encantó. O sea, los primeros meses que estuve, yo no, esto es lo mío, esto es dirección, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, bueno, por ahí empezó y pues ya, luego te puedo ir contando más, pero por ahí me empezó de sorpresa, no tengo la típica historia de cuando yo tenía 8 años, mi padre me regaló una cámara. Eh, que a veces siento que es como, ya no le creo a mucha gente si en verdad por ahí va, no sé si ya es una historia inventada o no, pero bueno, no es mi caso. Nunca pensé que estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora en aquella época, en mis veintes, por ejemplo, no tenía idea. Así, fue una linda sorpresa. Ahora me gustaría entrar un poco en cómo fue la transición pues, terminar de estudiar a entrar en la industria. ¿Cómo fue tu proceso? Vivía en Buenos Aires en ese momento cuando estaba estudiando y bueno, cuando estás estudiando típico que haces cortos, estás haciendo todo tipo de material, lo que salga con los amigues ahí en la escuela o cosas así, pero claro, era otro momento, estamos hablando de
2010, 2011, 2009, 2010, 2011. Entonces, todo el mundo era diferente, no solo el film, sino el mundo era diferente. Y entré haciendo como video assist, cuando video assist existía, no sé si sigue existiendo, ya, no de la misma forma seguro. Como video assist, no mentira. Entré y como trainee de cámara en una película danesa que se estaba filmando en Buenos Aires, en donde yo lo único que hacía era la clapper. Si era una película danesa, tuve la oportunidad de estar con un DP que en el momento era bastante famoso y tener conversaciones con él súper interesantes. Y ahí estuve con DP y asistentes de cámara que eran bastante como top en el momento allá en Argentina y me ayudaron un montón a continuar porque mi pasaje por dirección de fotografía fue a través de la cámara. A otra gente le pasa por ser gaffer, luces y tal. Y yo siempre estuve en el departamento de cámara. Entonces, de una cosa a la otra, entré en otra peli como video assist, o comerciales y así. Luego como segunda asistente de cámara. En Buenos Aires era más que todo, sí, prácticamente en comerciales y películas. Ya luego pasé a ser foquista, pero había un techo muy, o sea, para llegar ahí era muy complicado porque antes la pirámide era bastante difícil de escalar y sobre todo si eres mujer también, o sea, como que tú podías pasar 6, 7 años como segundo de cámara. Ve a ver quién te dio la oportunidad de hacer foco y cuando una vez que hiciste foco, pues ahí te comes otros 5 años y a ver quién te da la oportunidad para ser operador de cámara y después, o sea, era una carrera larga, sí, con un bagaje largo donde tú adquirías muchísima experiencia de set y tal. Eran sets grandes y bastante profesionales. Yo digo sin ningún problema que para mí la escuela de Argentina es de las mejores, si no la mejor que hay en la industria del cine. Son muy buenos en lo que hacen y eran bastante exigentes, lo cual agradezco muchísimo, porque pule mucho el craft, ¿no? Y la manera como manejarte incluso en sets ya después, que es lo que toca después, en mi caso, de otras culturas, otros países y tal. Entonces, bueno, como que sí, una cosa llevó a la otra, iba por ahí en estas, después en paralelo seguía como estudiando, además de edición de fotos, entonces hacía eso, como cursos de color grading o de gaffer, de aquí y allá, de asistente de dirección, incluso llegué a hacer algún taller, pero bueno, siempre la inclinación fue que fue hacia dirección de foto. Y ya, y llegó un momento que me di cuenta que había mucho techo y ya yo estaba lista para partir de Argentina para ir a algo nuevo, ya tenía 7 años allá y me fui a México. Ya había estado siendo foquista en Argentina en algunas cosas, pero ya era el momento de irme a otro lugar y México era el lugar porque yo ya había ido a New York y según yo en México iba a ser mi puente para ir a New York porque yo quería vivir en New York y entonces em, porque fui para allá con un par de años, un par de veranos a New York por un festival de cine, o sea, un documental mío entró, que sí, un documental que dirigí, entró a un festival ahí de cine venezolano, entonces cuando llegué a New York yo estaba como, wow, quiero vivir acá. Nada, entonces me fui con esa idea, según yo, que iba a utilizar a México de puente, solo tenía como un amigo de un amigo y ya, pero bueno, a mí no me cuesta nada agarrar maletas y ir hacia donde sea, no tengo problema de comenzar de cero. Cuando llego a México me fascinó. Apenas pisé Ciudad de México, era como, ¿qué? Amo esto, me fascina. Y yo tenía muy claro que yo no podía llegar diciendo, era segundo asistente de cámara, era foquista y no sé qué, porque muy internamente yo sabía que a menos de que yo me vendiera a más, yo iba a comenzar desde otra vez desde abajo, porque era un país que recién llegaba. Entonces yo tenía que acuerparme y decir, no, no, yo soy operadora de cámara y yo soy directora de foto. Había hecho algunas cosillas de directora de foto, pero era bastante, todavía estaba muy novata ahí. Y a los 3 meses de haber llegado a México, me ofrecen estar de operadora de cámara en un piloto de una serie. Que en México se hacen muchas series y son series grandes, de muchos meses, 3 unidades de cámara, de 2 cámaras cada una, o sea, eran producciones grandísimas. Y yo dije, bueno, este es el lugar adecuado, aquí es donde tengo que estar. Y me acuerdo que, nada, a través de una DP
una hermosa mujer me recomendó como cámara, sí, necesitas cámara, que hay una cámara. Y yo, ¿y qué? Sí, 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 hay una cámara acá, claro que sí, yo voy. Y fui y era, o sea, primer día, aparte era mi cumpleaños, me acuerdo, entonces fue un gran regalo de cumpleaños. Llegué y habían Arris que ni siquiera se estaban usando, o sea, como éramos 4 cámaras, un dron, no sé qué, un Risco, iban a lanzar un auto, que sabes que esos son tomas únicas, un auto de un acantilado, y yo era la cámara principal en la otro lado de la montaña filmando esto, y yo, guau. Pero yo no sé, había como mucha seguridad en mí, como que no recuerdo estar particularmente como, súper como congelada del miedo, pero, y tenía en ese momento mi asistente de cámara, un gran amigo que sigue siendo un gran amigo, una hermosa persona y que me superbancó como que vamos y tal. Y yo no le dije nada, que yo nunca había operado cámara. Yo llegué como, o sea, no a ese nivel al menos, ¿no? No había, sí lo había hecho, por supuesto, muchas veces, pero no a ese nivel de producción y menos una toma única. Entonces salió todo bien, lanzaron esa camioneta por ahí y yo así, ok, corte, quedó perfecto y yo vamos, sí. Y de ahí lo que seguí haciendo fue series en México. Yo estoy de acuerdo que a veces cuando se te ponen según qué oportunidades delante, imagínate que por lo que sea no estás lo suficiente preparado y al final terminas como no llegando al nivel suficiente y no te vuelven a llamar, creo que no te ibas a arrepentir tanto como lo contrario, ¿sabes? Porque al final también me da la sensación de que las personas cuando ocurre algo malo, al final te olvidas, ¿sabes? Como que al final no sé, como que la gente tiene la memoria muy corta, ¿no? No sé, lo puedes ver en la política también, ¿no? Que es como puedes hacer la cagada más grande del mundo que da igual si en un mes o en 2 meses nadie se va a acordar de eso, ¿no? Y al final creo que el coste de no coger las oportunidades es bastante grande. A mí me pasó, recuerdo hace como, no sé, como 6 7 años que me ofrecieron hacer un proyecto en 16 milímetros. Serían más de 6 años porque creo que hace 6 años ya había grabado algo en 16. Y era un vídeo de música que joder, me enviaron el tratamiento y era como, wow, hacía mucho que no me llegaba una cosa como tan guay y no me atreví a hacerlo porque dije nunca grababa en 16 milímetros, que en verdad podía haber intentado haber hecho algún test antes para ver qué tal, pero no me atreví, se lo pasé a otra persona y yo hice como hice el foco por aquel entonces. Y todavía me arrepiento de ello. Al final yo creo 100%, 100% sí. Es como que hay que lanzarse, a menos que sea lo que realmente hay que ser responsables también, o sea, como que en momentos si realmente no tienes ni idea, de última blanquearlo, che, no tengo ni idea, pero vamos a intentarlo. Tengo al lado a esta persona que, sabes, como que yo digo que no hay que perder oportunidades por no. Y ha sido mi lema. Ha habido momentos en que he estado súper asustada, igual. Pero yo digo que hay que lanzarse y ya. Y rodearte de gente que sepa más que tú, que son los más grandes mentores. A mí no me importa en absoluto, me encanta si tengo un gaffer que sabe más que yo. Si tengo un AC que sabe más que yo en otras cosas, y bueno, lo que hay que tener es humildad y cuando no se sabe algo, no se sabe y preguntas y con fortuna vas a estar rodeado de la gente adecuada que no está buscando juzgarte por ello, sino trabajar en equipo. Me acuerdo mi amigo Mariano, que era un gran amigo argentino que era segundo foquista y tal, y él me llevaba a los rodajes que podía, de ir en producciones bastante grandes. Siempre me decía, Adriana, no te tomes nada personal. Si te regañan, si todo esto, no te lo tomes personal. Porque es acá, set, estamos ahí, somos equipo. Y yo, bueno, ok, o sea, tragar duro y bueno, vamos, es fuerte. Esto de no tomárselo personal lo aprendí mucho. O sea, una cosa es que te consigues gente irrespetuosa que, que deliberadamente quiere o abusar de ti o de tu confianza o lo que sea, ¿no? Pero después hay momentos de estrés que, bueno, no, si estamos todo el rato tomándonos personal el momento de estrés de cada uno, desastre. Entonces, bueno, yo siento que ese consejo que él me dio fue muy útil, y no se me olvidó nunca más, porque me ayudó. Es que no sé, así escondida en el camión. Me gustaría que me contases un poco cómo fue tu transición y tu llegada a Berlín, porque
bueno, pues al final sí que es cierto que tú ya tenías experiencia habiendo estado en otros países, siempre como del ámbito hispanohablante, y creo que Berlín tiene ese extra de llegar a un sitio en el que no hablas el idioma, en el que los círculos son bastante cerrados, la mentalidad alemana y la cultura es completamente diferente. Entonces, nada, cuéntame cómo fue tu experiencia. Antes de venirme a Berlín, yo tenía ya 4 años viviendo en México. Estaba principalmente trabajando en series como operadora de cámara, series que también fueron a Netflix, Latinoamérica, HBO y todo eso. Y un verano del 2018 decidí venir de vacaciones y me encantó Berlín y yo tenía ya ganas como de cambiar otra vez. Y yo dije, yo quiero vivir en Europa, yo quiero vivir en Berlín. Claro que sí. Y bueno, nada, cuando tomé esa decisión todo fluyó hacia que me viniera y llegué con la misma apertura, incluso más y con más seguridad claramente porque ya tenía mucho más ya años de experiencia en producciones grandes y tal. Entonces me sentía como bastante motivada y llegó COVID. De hecho, o sea, yo me regresé, a ver, yo me mudo a Berlín a finales del 2019, me traigo todas mis cosas, tal, y regreso a México diciembre de 2019 tenía que tramitar mi residencia permanente mexicana, que no la quería perder. Entonces me fui para allá y estando allá me ofrecieron una serie de HBO que empezamos a filmar y a las 2 semanas empezar a filmar. Chico, lo del chistecito de la cerveza Corona no era mentira, esto se fue, se fue de control. Suspendemos la serie. Puede ser, bueno, yo cuando vi que estaba todo así, yo dije, no, bueno, si esto es una pandemia, yo no voy a pasar una pandemia en México, ya me mudé a Alemania, me regreso. Y me regresé y bueno, ya sabemos lo que pasó y esos 2 años, bueno, 2020, 2021, paradójicamente, y no solo para mí, para mucha gente, como que fue bastante productivo con otros formatos, streaming, no sé qué y tal, porque la gente estaba, o sea, las compañías querían gastar el dinero del año, del presupuesto del año de alguna forma, entonces empezaron a inventar diferentes fórmulas para poder filmar o hacer cosas con la distancia necesaria dada la pandemia. Y bueno, este formato, no es que los podcasts no existían antes, pero fue el florecimiento de formatos como este, de podcast, de webinars. Antes webinar, cuando escuchaba, bueno, yo no escuchaba jamás la palabra webinar y eso vino clarísimamente gracias al COVID. O sea, la pandemia trajo muchas cosas lamentables y unas cosas maravillosas que vinieron para quedarse. Pasó a mi 21, que me fue bastante bien, conocí muchísima gente y me abrió muchas puertas ahí. Y después, entender, ¿no? Entender cómo funciona esto, lo que decías, la cultura. Sí, cómo se trata la gente el uno a uno, qué tipo de industria es esta, es una industria grande, es una industria pequeña, o cómo funciona aquí la cosa. Sí, fue como raro, porque creo yo con esta cola COVID, ¿no? Como entender cómo funcionaban las cosas tomó un rato. Yo creo que recién hacia 2022 es que me sentí como más familiarizada con cómo era Berlín, cómo eran los alemanes. 2023, ya, ok, la cultura es así. Estuvo una transición especial, como mucha otra gente que le tocó mudarse, digamos, a Alemania, o bueno, para aquellos que también migraron justamente en ese momento, supongo que les habrá pasado algo similar. ¿Y cómo es, ya que tienes como bastante experiencia empezando, bueno, empezando, no, prosiguiendo tu carrera en diferentes lugares, y dado que esto es una industria en la que está tanto basado en los contactos que tú tengas, ¿qué tipo de tips le darías a una persona que se fuese a mudar a un nuevo sitio para encontrar trabajo en la industria y para poder, bueno, pues salir a flote lo más rápido posible? Uno de los principales consejos que doy para alguien que quiere mudarse a un nuevo país y quiere indagar en la industria de ese lugar, diría que va de la mano de una preproducción. O sea, esto de antes de, bueno, una vez que sabes a dónde quieres ir, bueno, qué amigos tengo allá, qué conexiones tengo allá, y empezar a escribir a gente a full meses antes de irte, cuando ya uno sabe, ¿no? Que, bueno, hacia este mes ya me estoy mudando, bueno, em, no esperar a que ya llegaste, sino que ya empezar a abrir puertas, o al menos tratar de abrir puertas, hablando con fulanito, 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 bueno, tengo contacto allá, el amigo del amigo, y ya después te tomas cafés con directores, te tomas cafés con
productores, te tomas café con gente que ni siquiera trabaja en el cine. Lo más importante es como estar abierta a como conocer gente nueva. Y bueno, si está dentro de la industria, tanto mejor si estamos hablando de la parte profesional, porque bueno, una cosa va a llevar a la otra. Tener muy bien listo ya reels, presentación, cualquier tipo de material de apoyo que ayude a mostrar lo que has hecho hasta ese momento. Bueno, hoy en día ya están las redes, tienes Instagram, tienes esto y tal. Tener eso como bien pulidito de manera de que llegar sin improvisar mucho, sino como que, bueno, no, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, así sea poquito, no importa que no tengas 3 películas con Tarantino, sino como al menos tener muy claro que la importancia, o sea, la, la, l- la primera impresión siempre es muy importante, entonces no es mentira, es la primera tarjeta de presentación que uno entrega. Encuentro con alguien, hasta cuando estás en una cita con una persona que te gusta. La primera impresión siempre es importante, entonces ya ten tus cositas listas, acomodadas, tu Instagram bien pulido, tú si tienes la posibilidad de tener una página web, y si no, un Vimeo que esté organizadito, que el currículum, muchas veces le gusta ver a un PDF con tu currículum vitae. Entonces, mientras tengas todo como una línea más o menos congruente de las cosas que he hecho, tu experiencia y tal, eso va a ayudar mucho a que la gente no sienta que eres una persona que viene con mucho vacío, con no saber qué hacer y tal, sino ir a la fuente correcta. Y bueno, poco a poco puede pasar de que toquen hacer cosas más pequeñas en lo que uno está acostumbrado, por algo se empieza, y así da oportunidad para conocer a más gente, y ya cuando esas puertas se abrieron, puedes mostrar tus skills y de lo que eres capaz de una forma, ¿sabes? Un poquito más arriba. Te voy a contar, por ejemplo, mi experiencia bueno, de haber, bueno, primero de haber migrado a Berlín y después de querer o estar en proceso de intentar volver a España de alguna forma, ¿no? Y valoro mucho tu valentía por haber tomado como la decisión de decir, pues me gusta ir, me quiero ir a Argentina, me voy a Argentina, me quiero ir después a México porque creo que hay oportunidades o porque me gusta, lo hago. En mi caso, yo llevo como 5 años así diciendo, me voy a volver a España, me voy a volver a España, y nunca encuentro como la oportunidad, ¿sabes? Es como siempre me pongo excusas de que, pues en cuanto tenga más trabajo por allí, en cuanto, en cuanto conozca más gente, en cuanto el porcentaje a lo mejor de trabajos que haga por allí sea mayor que el de aquí, tendrá sentido, pero al final como nunca me lanzo. Por mucho de que me planteé una estrategia de decir, vale, pues tengo que ir cada mes y medio, 2 meses, intentar como conectar con gente, intentar como tomar cafés, intentar como... Al final no hay nada como estar allí, ¿no? Es como yo me lo puedo plantear como pasito a pasito como lo estoy haciendo, pero nunca voy a encontrar como el momento de decir, vale, ya, me voy, ahora sí que sí y me lanzo. Y creo que eso es la única forma de hacerlo, ¿sabes? Porque tú, si no te vas a tirar como toda tu vida, como preparándote para ello, y siempre vas a pensar que no es el momento. Así que, bueno, tomo un poco como tus palabras y tus consejos también para aplicármelos a mí mismo. Sí, o sea, yo creo tal cual acabas de decir, no hay un buen momento. Cualquier momento es el momento. Incluso te puedo decir que todas las veces que me mudé de país, no es que tenía $30,000 ahorrados, porque eso también podría ser una excusa muy fácil para decir, no, bueno, es que si no tengo esta plata, ¿cómo me va a vivir el año? Vas a sobrevivir, está todo bien. O sea, mientras haya salud y tal, uno encuentra la forma. O sea, sobre todo si estás, por ejemplo, que era mi caso, si estás sin pareja, mucho más fácil, porque no hay que planear con el otro, no sé qué, sino que Ya. tú vas, vienes, no sé qué, haces lo que quieres, ¿no? Con unos espacios de tiempo diferentes, y si se quiere con más celeridad por momentos. En líneas generales, si hay un deseo realmente genuino y grande de cambiar, es como, bueno, ya se acabó, porque es que si no, no lo hago más. Y confiar en el proceso de que va a estar todo bien. Va a estar todo bien, y ya tenemos experiencia, ya hay un portafolio hecho. Vete, yo te apoyo. Me gustaría que me contases un poco cuál es la diferencia que tú ves entre trabajar en Latinoamérica y trabajar en Europa o en Alemania más concretamente. Cómo también ha evolucionado tu trabajo, el tipo de proyectos que hacías allí, el tipo de proyectos que haces aquí. Si hay diferencias de trabajar en Latinoamérica, Alemania, sí las hay. O sea, hay ciertos aspectos.
innatos de un set que más o menos todos tenemos la misma fórmula, un poco, está más o menos estandarizado, pero bueno, y el componente cultural, por supuesto, ya te trae nuevas experiencias, nuevas formas de vivirlo. En mi caso personal, bueno, Latinoamérica, a ver, yo he filmado de Latinoamérica solo en Uruguay, Argentina, México, Venezuela y ya, creo, si mal no recuerdo. O sea, lo primero que puedo decir es que yo personalmente estuve en dos industrias muy grandes de Latinoamérica. Me faltó la brasileña, pero la argentina en su momento y después la mexicana. La mexicana es un monstruo. Em, Netflix está súper instalado allá y había momentos en donde no tenía foquista. Y ahí es cuando la gente pasaba de segundo a foquista en un segundo, porque no había gente, hace unos años no había gente, tanta producción que había. Entonces, sí que había mucho trabajo y bien producciones importantes para diferentes distribuidoras y tal, hablando de ficción, ¿no? Y ya después la parte de comercial, sí, también se filmaba muchísimo. Entonces, claro, cuando llegué a Alemania, cuando llegué a Berlín, además de lo que hablábamos, ¿no? Que llegué en momento COVID y tal, ok, cuando por fin todo se más o menos se estabiliza, por ahí 2022-2023. Claro, me doy cuenta si tuve como un encuentro duro, si se quiere, incluso con darme cuenta de que es una industria muchísimo más pequeña. Alemania es grande, pero no necesariamente la industria es gigante y está como muy centralizada en TV y bueno, cada una que otra película, sí, comerciales, ok y tal, pero yo estaba acostumbrada a algo más grande y entonces eso generó un montón, o sea, tuvo un efecto rebote fuerte porque, bueno, aparte de la barrera del idioma, digo, como que aprender alemán toma el tiempo necesario, que toma puede ser un tiempo bastante largo, al menos para mí, como para llegar al nivel de tú liderizar un team en alemán. Esa fue la de las primeras muros que me encontré y naturales que le puede pasar a cualquier persona, pero bueno, después esto de, bueno, ok, es chiquito y tengo que entender que me van a tocar hacer cosas que yo no hacía sino hasta hace 10 años atrás para poder hacer algo, porque si no, ¿cómo? O sea, si no trabajamos, no, como freelancer no vamos a sobrevivir. Entonces, vale, trabajo de videógrafo por acá, evento este por allá y no sé qué. Y fue duro encontrarme con eso. Ya para las mujeres es muy duro entrar a un nivel, todavía lo es, en el que tus pares masculinos te puedan respetar o siquiera considerar para cierto tipo de producciones y entonces, wow, o sea, lo que ya había llegado a hacer en México, aquí tengo que empezar. Ahí fue cuando sentí, tengo que empezar de cero, pero no un de cero, sino un, un modo survival con todo lo que ya sé y que me está superando y bueno, Adriana, o sea, tienes que hacerlo, ya está. O sea, tuve que lidiar con mi propio ego, con mi indignación de por qué no me toman en cuenta. O sea, yo trataba de no entrar en este lugar de victimización, pero sí que me di cuenta que no es fácil entrar en esta cultura, ser integrada tan fácilmente y fue fuerte. Ya ahora lo piloteo desde otro lugar, pero bueno, sigue siendo fuerte. Yo tengo muchos amigos latinoamericanos, no solo directores de fotos, sino productores, que sí que podemos conversar de estas cosas y nos sentimos como en esa misma línea de wow, sí, o sea, la verdad ha sido muy duro. Y súmale a eso después que la industria está así, toda loca, donde no hay trabajo, no solo en Alemania, sino ahora ni siquiera en México. Tengo colegas en México que me están diciendo que está apretadísimo, ni siquiera ahora con el Mundial, que todos tenían esperanza de que bueno, que iba a levantar y está pegando muy fuerte y yo estoy en shock porque México no paraba. México no paraba. Y bueno, así, otros conocidos en Atlanta, que es uno de los lugares allá en Estados Unidos donde no se para, pues está parado, Los Ángeles está parado, o sea, la industria está bastante inestable y bueno, como impredecible si se quiere. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Todos estamos en ese estado de, ok, listo. Entonces, claro, me tocó también decir, bueno, pero está todo bien si te toca reinventarte, Adriana. ¿En qué otras cosas tienes talento?
A ver. Y bueno, algunas veces me ha tocado dirigir también, aun cuando realmente disfruto más siendo DP, es lo que realmente me gusta. Pero dirección creativa me gusta en la parte previa y bueno, he estado trabajando de eso también. Y esa parte sí que la disfruto también y también me asegura como algún tipo de estabilidad económica cuando el set está parado. Me gustaría que me comentaras cómo ha sido tu año hasta ahora, cuántos proyectos has hecho, qué tipo de proyectos. Bueno, el año empezó lento y ahora se ha activado un poco más. Hecho 3 music videos, un comercial haciendo dirección también, dirección EDP. Otras cosas pequeñas de más de brand content y dirección creativa también, aparte de estar filmando. ¿Consideras que ha sido un año bueno en comparación con otros? Lo que pasa es que estamos a mitad de año, entonces siento que para mí ese balance lo puedo dar mejor cuando ya finalizó. Y siento siempre, no sé, no sé en tu experiencia, pero a mí enero y febrero suelen ser no muy referenciales. Al menos acá es como es invierno, a menos que ya hayas cerrado un proyecto a finales de año que ibas a filmar en estos meses. Generalmente para mí son bastante de que todo el mundo se va de vacaciones y huye del invierno y no sé, como que ocurren poco o nada. Es que donde he estado súper full de trabajo ha sido marzo, abril, mayo, o sea, y todavía no hemos terminado mayo. Digamos, estos 3 meses he estado bastante ocupada. Y bueno, no me hace falta que me entres en cifras exactas si no quieres, pero básicamente en Club Cristal me gusta como intentar entender más o menos como cuánto suelen ser las tarifas de los diferentes invitados y qué, bueno, pues que a menudo suelen pasar. Entonces, tú sueles diferenciar entre la tarifa que sueles dar en función del tipo de proyecto que haces. Por ejemplo, has mencionado que has hecho algo como, incluso como directora y directora de fotografía a la vez. Entonces, bueno, me gustaría un poco entender eso, cómo sueles variar las tarifas en función del proyecto. Las tarifas suelen variar en función al budget del proyecto y al tipo de proyecto. No es lo mismo hacer un music video que hacer un comercial o que hacer una película. Como que todos esos factores son determinantes para saber, en mi caso, qué fee voy a compartir con producción. Sirve mucho, por ejemplo, esto que acabo de hacer de comercial o sea, del comercial que hice como directora y como DP, lo que hice fue hacer un paquete para que le funcionara a producción. Digamos, era un comercial pequeño, pero no un comercial muy pequeño, era como un intermedio, entonces ya. En este caso muy particular, conviene para uno agarrar el trabajo y para que producción le sirva, que cerrar un flat rate de manera de que ya, que nos sirva a los dos estemos felices con ello y seguir adelante. Pero bueno, generalmente el caso de por ejemplo, los videos musicales suelen ser con muy poco presupuesto. Y bueno, si tienes una productora o un productor bien guerrilla y que sabe muy bien hacer su trabajo, se pueden conseguir cosas magníficas con no tanto dinero, pero bueno, suelen ser el tipo de proyectos que tienen más retos em, de logística, de producción, preproducción, o sea, y que suelen ser menos ambiciosos a nivel de idea, porque uno puede estar pensando en querer que parezca un, no sé, elefante flotando con un Ferrari que le cruza, pero hay que tener ideas muy realistas cuando son proyectos de corto presupuestos y entonces, bueno. Nada, uno se adapta y dependiendo de cómo vea uno que eso va a aportar para el portafolio, uno es flexible lo suficiente para, bueno, no importa, no va a ganar tanta plata, pero aquí con un poquito, pero me encanta el proyecto, vamos a darle para adelante, ¿no? Y sí, y con brand contents es como un in-between, no sé en tu experiencia, pero es un in-between, no son presupuestos gigantes y toca también adaptarse, pero yo siento que lo importante es que no se pare de hacer y todo suma. Mientras sean cosas que uno siente que puede aportar algo al portafolio, chévere. Y también hay que ser realista. A todos nos ha pasado que hacemos cosas que no nos encantan, ni vamos a mostrar en el reel, ni nada, pero que pues hay que hacer para ganar plata y para no estar sin hacer nada y para conocer nueva gente, networking, ya sabes. ¿Y sueles preguntar el presupuesto de los proyectos a la hora de intentar negociar? Sí, sí, 100%. Me gusta esa transparencia y es algo estándar en la industria en realidad. Uno puede
hablar sinceramente con producción y bueno, a ver, no, porque tenemos este proyecto, ok, listo, lo tenemos. O sea, ¿cuál es el proyecto? Bueno, son 50.000. Bueno, no, son 10.000, 5.000. Ok, a partir de ahí tú puedes, ya tú sabes en qué universo estás navegando y uno puede decir, ok, es realista que yo para algo así, entonces cobre esta cantidad, porque si no, se va a pasar del presupuesto todo, entonces queremos ayudarnos unos a otros, bueno, ok. Y suele funcionar muy bien en realidad. En general, esa transparencia es muy útil y en general, producción suele ser, sí, abierto con estas cosas, sobre todo cuando eres cabeza de equipo como una directora de foto o un director, pues. ¿Y qué tipos de presupuestos has manejado este año, los proyectos que has hecho? El más alto hasta ahora ha sido de unos 65.000 euros, sí, 65.000 euros más o menos. Quizás más, porque yo creo que se pasaron del presupuesto un poco, capaz ya llegó a 70, pero bueno, eso es, habíamos comenzado en aquella cifra y habíamos comenzado en 50, después 55, ya después creo que se fue un poquito más. Ya, eso. Y el tema de las negociaciones y eso, ¿lo sueles hacer tú siempre o tienes alguna agencia o trabajas con alguna agencia que te lleves? No, en este momento no estoy representada por nadie. Yo solía tener una agencia acá en Alemania con la cual ya no estoy trabajando y todo lo manejo yo por mi cuenta. Ventaja de tener una agencia, bueno, no tienes que lidiar con papelería, no tienes que lidiar con negociar el deal, ni con cobrar, ni con ese tipo de cosas que no serían la parte creativa en la que a uno le encantaría estar enfocado. Pero también una realidad es que las agencias hoy en día yo, la verdad, no entiendo mucho ya el formato, a menos que seas ya quizás un DP o una DP o un director muy posicionado que sí que, bueno, conviene porque hacen los contratos y las cosas y tal, pero en líneas generales siento que el tener una agencia no te asegura trabajo. Y dependiendo de la agencia con la que estés, hay agencias que hasta piden exclusividad, lo cual me parece súper cruel porque imagínate depender de solo una persona que en teoría te está buscando trabajo y que no haya nada y que no puedas trabajar con otra gente en donde haya potencialmente oportunidades de trabajo. Entonces, como que si alguien me quiere representar, bienvenido y yo feliz y súper bien, pero no es algo en lo que esté particularmente activamente buscando. Y en conversaciones con muchísimos colegas de diferentes nacionalidades, de diferentes tal, como que todos estamos un poco de acuerdo en que si la tienes bien y si no, está todo bien porque al final somos nosotros los que nos estamos currando la búsqueda, el networking, el tal, o sea, si para aquellos, sobre todo la gente más junior que cree, si cree que tener una agencia significa sentarte en la computadora, esperar que te salgan millones de mails ofreciéndote trabajo, pues es un mito, ¿no? Es una ilusión, eso no va a pasar. No ha pasado, no va a pasar, no funciona tan así. Entonces, bueno, termina siendo una muy buena carta de presentación al momento que estás haciendo networking, por ejemplo, en festivales y cosas así, pero también me ha ido bien sin tenerla, de hecho, mejor. Entonces, estoy abierta a tenerlo, pero está todo bien ahora que no lo tengo, digamos. ¿Cuándo le recomendarías a alguien, por ejemplo, empezar a buscar una agencia? O si se lo recomendarías a alguien que no la tiene y que está pensando en hacerlo. Yo recomendaría buscar agencia cuando yo buscaría agencia cuando a lo mejor hay un proyecto importante por venir y que es Paramount, o sea que estaría bueno que no hagas el deal tú porque puede sobrepasarte, sobre todo si es de otro país, que es algo que yo he pensado varias veces cuando me han hecho propuestas de otros países, como que, ok, si esto se cuela más y va más adelante, yo quisiera tener una gente que me represente velando por mis intereses y también para protección, digamos. Porque también hay un tema de cuestiones legales y tal que pasan por ahí en bueno, en todos los proyectos, pero en ciertos proyectos más, que estaría bueno estar asesorado, acompañado con alguien. Entonces, sí, o para incursionar en nuevos mercados también. Yo por ahí tengo una agente que no es mi agente, pero que yo sé que si sale algo hacia Europa del Este, tengo ya un demo deal hecho con esta persona y tal, o sea, pero porque esta conoce ese mercado. O por ejemplo, yo que estuve filmando en Dubái, bueno,
lo hice y ya después pensé, ok, si ciertas cosas vienen a colarse acá en los Emiratos o en Saudi y tal, bueno, sí me gustaría tener a alguien que me acompañe ahí, porque es un mercado totalmente nuevo, una cultura totalmente diferente, hay otras formas y son también bastante nuevos con respecto a lo que es la industria del occidente, si se quiere. No Egipto, por ejemplo, que es un maquinón, es una mega industria, pero en el caso de los Emiratos o de Arabia Saudita, sí que son más, sí, están más frescos. Como que ahí es importante, siento yo, que tener a alguien de acompañamiento y no ir ahí a solas. Esos son escenarios que se me ocurren que estaría bueno tener una gente. Muy bien. Has tocado también así por encima como el hecho de eso de que haces diferentes cosas, no solo cinematografía. Entonces me gustaría saber si tienes alguna otra fuente de ingresos o sea, aparte de la cinematografía, y a lo mejor como que qué porcentaje del income total supone esas otras fuentes de ingresos. Pues en paralelo a la dirección de fotografía hago dirección creativa. Me di cuenta que tenía potencial de explorar este lado de la industria porque, como te contaba, yo soy diseñadora gráfica y también, y yo suelo hacer full treatments, o sea, hago tratamientos completos para los directores cuando estoy trabajando en un proyecto. Yo presento mis ideas, o sea, yo no llego al set a improvisar. Sí, quizás hacemos esto aquí y allá, o sea, como que me gusta que yo con mis directores y productores ya todos sepamos cuál es mi propuesta visual, digamos. Entonces, y me ayuda muchísimo porque tengo mucha claridad para el momento que voy a filmar. Entonces, bueno, yo tengo ya mucho tiempo haciendo mis propios tratamientos y tal, y me di cuenta en un momento dado que esto podría ser algo que yo podría ofrecer, porque además, o sea, me ayuda el hecho de ser diseñadora gráfica, que tengo ya un ojo cinematográfico y experiencia, entonces yo ya sé que necesita el director cuando él está pichando o ella está pichando para alguien. Ya sé que necesita producción. O las agencias, también he hecho pitch decks para agencias. Entonces empecé a ofrecer este servicio y resultó que sí gusta, que sí está bueno y lo que te digo, como que no, o sea, no me cuesta nada entender qué dirección necesita. Entonces de una como, ok, entonces lo empecé a ofrecer, después empecé a trabajar con clientes de Arabia Saudita, una agencia de allá que me buscaron, porque yo en paralelo lo que hago es usar Behance. Entonces tengo mi portafolio ahí, tengo cosas y sale un montón de trabajo en Behance, es buenísimo. Y las cosas más chéveres que me ha pasado el último año y medio ha sido a través de Behance. Entonces dije, no, vamos a explotar esto. Y yo estaba como, ok, se supone que yo no debería decir que soy directora creativa porque soy DP, entonces la gente que va a pensar, no soy full cinematographer, no sé qué, porque existe esta cosa de que se supone que uno en la vida tiene que ser una sola cosa. Y yo nunca fui una sola cosa y ahora más que nunca me importa muy poco ser una sola cosa y lo que piensen los demás, o sea, no me interesa, antes me interesaba muchísimo porque la gente te clasifica, ¿no? En cajas, y se supone que tú viniste a hacer esto, y si no eres solo esto, pues. Entonces ha sido un ejercicio también de desafiar a mi entorno, a mí misma primero y a mi entorno, el que demostrar que yo puedo hacer tanto esto como aquello, no tengo que ser o esto o aquello. Entonces, nada, han salido cosas por ahí, tengo un cliente en Arabia Saudita que le gusta mucho mi trabajo, es una agencia grande y tal, y que pagan pasta porque saben, porque, bueno, porque la tienen y porque saben que eres bueno. Cuando les gusta y ya. Vale, entonces tengo clientes en Dubái, tengo clientes en Saudi y me di cuenta que pago buena pasta y que me gusta hacerlo y que pues volví a hacer lo mismo que hice en aquellos años cuando dije, bueno, yo no puedo decir que soy solo diseñadora gráfica, yo soy directora creativa y soy cinematógrafa y tengo, entonces a través, ¿no? Como que encuerpé todo esto y me creé mi propia identidad que en realidad es genuina, porque sí que lo soy y ya, entonces como que bueno, sí, soy creativa, te puedo ayudar con estrategia, te puedo ayudar con esto. Estudié, trabajé en marketing, nunca, simplemente lo sé, sé exactamente qué necesita una marca, sé exactamente, o sea, como que por la experiencia y creo que también un tema, bueno, otros dones que tengo yo ahí, medio de bruja y tal, como que sé muy bien qué es lo que la gente quiere y funciona, o sea, lo he probado y digo, wow, ok, sí,
Y a este cliente le gustó mucho y de hecho me ofrecieron trabajar allá. A finales del año pasado me ofrecieron irme para allá a ser la directora creativa de la agencia en la sede de Jeddah. Y bueno, menos mal que está en pausa porque vinieron las guerras y no sé qué, y como que no está tan safe ir hacia aquellos lados en este momento. Pero bueno, si se volviera a reactivar, me lo pienso, y si la plata da, pues vámonos a explorar Saudi 6 meses, ¿por qué no? O sea, iría. Está todo bien. Y yo entré ahí fue porque ellos necesitaban un pitch para un comercial de fútbol, del equipo de fútbol más grande de allá, no sé qué, y pues les mostré el pitch, les fascinó, listo. Entonces, bueno, yo creo que cuando uno está abierto a lo que te contaba y lo que venimos hablando alrededor de reinventarse sin tanta resistencia al cambio, fluyen cosas que uno ni se imagina que podían ocurrir. El año pasado filmé en Dubái el teaser de una película porque la directora me consiguió en Behance y necesitaba alguien que le hiciera el pitch para esta peli para que se ganara unos fondos de una producción de una productora muy importante rusa con Abu Dhabi y otro. O sea, todo esto sí, y yo entré, ok, sí, yo te hago el pitch. Bueno, pero no tengo tanto dinero, pero quiero que seas mi DP. Bueno, vamos a darle. Y bueno, me viajó a Dubái, filmé, ¿viste? O sea, es como ocurren un montón de cosas mágicas en el momento que uno permite que la cosa no sea solo como uno quiere, pensaba o esperaba. Me gustaría que me comentaras qué error económico que has cometido durante tu carrera que no te gustaría volver a cometer. El error que he cometido a nivel financiero en mi carrera ha sido no invertir lo que gané y habérmelo gastado. Cuando hubo pasta, la gasté, o hubo una, un falso ahorro que al final no fue a ningún lado y quedar en cero de nuevo. Ah, ok, entró una buena pasta, cero. Ah, ok, bueno, o sea, este ciclo, este patrón, ¿no? Y hoy en día entiendo la importancia de invertir, de saber de números, de saber de finanzas. De hecho, estoy haciendo un máster en finanzas. Estoy aprendiendo de cripto, estoy aprendiendo otras cosas. Claro, estoy de acuerdo contigo con que cuando uno empieza esta carrera, uno se imagina que lo único en lo que vamos a tener que gastar el tiempo es en estar creando, en estar haciendo trabajo creativo, en estar, pues eso, haciendo la parte bonita del trabajo, ¿no? Pero pues lamentablemente cuando no dejas de ser una empresa y tienes que funcionar como una empresa también y tienes que aprender de networking, aprender de finanzas, aprender de ahorro, aprender de, bueno, de muchas cosas que no suenan tan sexys, ¿no? Como la parte creativa. Y creo que hay mucho desconocimiento en esos aspectos. Creo que lo que mejor me funcionaría a mí es ponerme un sueldo, ¿no? Independientemente del dinero que facture cada mes. Habrá meses que facture más, habrá meses que facture menos, pero yo voy a coger y hacer o sea, no una media necesariamente porque tiene que ser menos del total, pero ponerme un sueldo, ¿no? O algo que me permita como vivir bien, salir, pagar mis alquileres, etcétera, pero que sea estable y que yo me pueda desconectar de si un mes he ganado mucho dinero, de gastar para celebrarlo, y cuando no he ganado mucho dinero, estar en casa sin hacer nada porque pienso que no gana mucho dinero, ¿no? Porque al final lo que tienes que mirar es cuánto he ingresado en el año, ¿no? Me da igual que este mes haya ingresado menos y que el siguiente haya ingresado más, porque al final todos sabemos que habrá épocas en las que hay más trabajo y hay épocas en las que hay menos trabajo. Aún así, a pesar de que te estoy diciendo que esto es lo que siempre quería hacer, a día de hoy todavía no lo he hecho y sigo, como siempre, lidiando con mis malos hábitos económicos, pero bueno, está ahí el plan, está ahí y en algún momento pasará. Sí, sí, yo te lo súper recomiendo. Sí, al final yo creo que también eso es como autónomos nuestro deber saber un poquito de finanzas y de qué hacer con nuestro dinero, ¿no? Voy a cambiar de tercio otra vez y me gustaría preguntarte sobre las redes sociales y cuál es tu relación con ellas. Especialmente me interesa mucho bueno, pues las redes sociales tienen un potencial como increíble para poder exponer tu trabajo y conectar con gente, pero también tienen pues unos lados bastante negativos. Entonces me gustaría saber cuál es tu experiencia y sí, cómo te relacionas con ellas. Mi relación con las redes sociales tiene un compendio entre herramienta de trabajo y procrastinación también. Existe. Es un fenómeno, bueno, que
que todos vivimos en mayor o menor grado, porque bueno, el algoritmo está hecho para que caigas en esa trampa. Como herramienta de trabajo me parece buenísima, o sea, es súper útil tener un Instagram que, si bien ha mutado bastante de lo que era su idea primigenia, siento yo, pues nada, es una ventana para mostrar cosas y está bien útil. Quizás mute otra vez y ya venga otra red social que lo supere, veremos. Entré en el mundo TikTok, no me interesó nunca, como que ya tengo muchísimo con Instagram, para mí es suficiente. Siento que uno puede cuidarse y caer en la trampa de la procrastinación fuerte, o hay gente que, bueno, a mí también creo que me pasaba hasta cierto nivel en un momento de esto, ¿no? De compararnos con otros, tal persona está haciendo más que yo, menos que yo, mira las cosas en las que está involucrada y yo no estoy haciendo nada, o viceversa, aquellas personas cuando te ven a ti. Entonces, como es un arma de doble filo que hay que trabajar con cuidado. Me doy cuenta y me resuena cuando hay especialistas que mencionan, bueno, lo que pasa es que la procrastinación es una respuesta a otra cosa, que tiene que ver con temas de ansiedad, bueno, con este shot de dopamina que nos da abrir el teléfono, o sea, que no se trata solo de ti como que tienes problemas tú, sino que es un tema que nos está pasando. Y bueno, sí puedo, decidí como investigarme y ver qué es lo que, en qué momentos en donde estoy más ahí, y sin duda es cuando estoy angustiada porque estoy estresada por esto que hablamos, porque no hay suficiente trabajo, porque no te acomodo para contactar gente y tal. Y cuando vienes a ver, estás sumergido en la piscina de los reels. Y se te fue ahí la patineta hacia los reels, y los reels chistosos, y los reels esto y tal. Entonces es como que, nada, es peligrosini si uno es susceptible a eso. Y después me doy cuenta que cuando estoy sumamente ocupada, realmente ni me interesa verlo. Pero claro, esto es como muy personal. He optado por hacer el ejercicio de que me llevo el teléfono al cuarto, lo dejo allá todo el día mientras estoy en el estudio trabajando, y funciona genial. Porque cuando te das cuenta, no viste el teléfono en 4 horas, que para mí en lo personal es un gran reto. Y en el segundo que lo pongo al lado de la computadora, pero es que es automático. A los 15 minutos agarras el teléfono y que a buscar algo, y cuando veo ya estaba en otra cosa que era absolutamente lo opuesto a lo que fui a buscar, y ni me acuerdo que estaba buscando en el teléfono. Tengo que volver era esto. Vale, ok, vamos a dejar el teléfono debajo del colchón porque si no, no terminamos esto nunca más. Y funciona. Lo aconsejo muchísimo de retirar el teléfono de la vista, realmente es súper útil. ¿Y en qué ocupas tu tiempo cuando no estás trabajando, cuando no está sonando el teléfono? O sea, que me interesa saber cómo qué es lo que haces para mantenerte mentalmente estable cuando a lo mejor hay estas temporadas en las que no hay tanto trabajo. Ya. Bueno, yo tengo rutinas muy específicas y que en las cuales son muy disciplinadas, tenga o no tenga trabajo, y tiene que ver con la meditación y el entrenamiento. Yo entreno muchísimo y en estudios, o sea, no entreno en casa porque si no es quedarme con el mismo lugar a sobrepensar cosas, o no sé. Me gusta estar rodeada de gente, de estar motivándome con gente que tengo alrededor, entonces entreno mucho y eso, wow, especialmente en invierno, es como magnífico, te da toda la energía necesaria para navegar lugares, primero porque lo tenemos que hacer y ya, algo que está bueno hacer, entrenarse, comer bien, pero bueno, también en esto ayuda un montón porque sí que si uno se queda estacionado mucho tiempo pensando en qué es lo que está pasando, pues uno puede llegar a lugares bastante oscuros también, sobre todo en estos últimos años, meses en donde la industria ha estado tan fluctuante. Siento que es importante mover el cuerpo, todo este trabajo somático, mover el cuerpo, interactuar, socializar, es importante. Lo que pasa es que también yo, aparte de todo esto, yo también hago otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con ello. O sea, por ejemplo, soy DJ desde hace muchos años, soy performer también, y ahorita, por ejemplo, estoy en un training de breathwork, entonces estoy formándome como facilitadora, y entonces, por ejemplo, esta semana ya tengo sesiones. Entonces, como que ya el mundo del wellness es algo que siempre estuvo ahí conmigo,
sí, si se quiere el camino espiritual y todo eso, entonces lo he llevado en paralelo y me he dado cuenta que ahora quiero como ponerle un poco más energía ahí también. Bueno, voy a cambiar de tercio, ¿no? Al elefante en la habitación, el tema de conversación que está en todas las conversaciones que tengo con filmmakers, y es la inteligencia artificial. ¿Cómo ves la inteligencia artificial dentro del trabajo audiovisual? Para mí la inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse, no solo en el ámbito de la industria del cine, sino en todas las industrias. Todos, es como cosa natural, incluyéndome por momentos, sobre todo al principio fue como súper, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Cuáles son los riesgos? Amenazando con los trabajos de todo el mundo, pero de todo el mundo, no solo los que trabajamos en cine. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el lado ético? ¿Cuál es el lado ético con la naturaleza? Esas son cosas, todas preguntas súper válidas que son necesarias de traer a la mesa y desde ese lugar entender bien y saber como que filtrar qué es lo que está bueno y lo no tan bueno. En lo personal, yo lo uso en mis flujos de trabajo todo el tiempo. Ha sido una herramienta que me ha ayudado a llegar a lugares que de otra forma siento yo casi que no hubiese podido. ¿A qué me refiero con esto? Y esto obviamente es algo muy personal. Yo soy una visual thinker, o sea, yo entiendo el mundo a través de imagen y el cuerpo. Otra gente lo entiende a través de la escritura, la verbalización de, bueno, nada, guionistas, escritores, tal. Y cuando llegó la AI, para mí fue como, se me abrió un mundo, porque para mí es muy difícil verbalizar, escribir, organizar ideas de una forma congruente, establecer conceptos complejos, porque yo entiendo el mundo desde otro lugar. Me ha ayudado muchísimo en áreas en las que yo me sentía súper limitada y aparte estoy aprendiendo, es como una escuela todo el rato, estoy aprendiendo un montón. Entonces, como solo puedo hablar de lo que puedo controlar como VP, como directora creativa y para otras cosas ha sido de gran utilidad a aprender ciertos procesos y a verbalizar cosas que de otra forma no lo hubiese podido hacer, en la automatización de procesos y de encontrar sistemas y los cierro más pues a la hora de toda la carpintería que uno tiene que hacer antes de rodar en preproducción, shot list, esto, aquello. Sí, la simplificación de procesos en cosas que realmente está bueno que uno no tenga que invertir tanto tiempo en ellos. Tú puedes conseguir en la herramienta adecuada un gran asistente. Yo lo veo como un gran asistente en el que aprendes mucho y al mismo tiempo te simplifica un montón para que no tengamos que invertir demasiado tiempo y energía en cosas que realmente no son necesarias. Sí, la verdad que es un desafío para todos, pero también es una oportunidad. Entonces, me gustaría quizás ser un poco más concreto y ver en qué partes de tu workflow lo has implementado, o incluso tampoco me hace falta que sean herramientas de inteligencia artificial, pueden ser otro tipo de herramientas. En mi workflow me ayuda mucho para todo lo que es escritura, sobre todo, y procesos administrativos, si se quieren. Bueno, lo que creo que muchos hacemos, ¿no? Como que emails, no sé, desglose de objetivos para tal proyecto, cuánto tiempo o sea, a nivel estratégico lo uso mucho. Me sirve mucho para establecer estrategias ya sea de negocio o a nivel creativo. ¿Qué punto de vista le puedo dar hacia esta cosa que no estoy viendo bien? Entonces, bueno, los Large Language Models, o sea, no sé, Cloud o Gemini y tal, eso lo uso a full. He tenido épocas en donde estuve generando también mucho esto, ¿no? Como imágenes y tal, y usaba, qué sé yo, Midjourney, no Banana, ya, como Flora, Free Pick, o sea, hay tantas cosas, porque antes eran dos, tres, ahora es como demasiado, y a menos que estés en eso todas las semanas, ya no te enteraste que el nuevo vino y es como, wow, es bastante. Pero bueno, estaba involucrada presupuestando cosas para clientes que han querido cosas con ella, y es muy chistoso, o sea, que quieren resolver cosas con ella, y sobre todo cuando son de cuestiones para redes y cosas así para su marca, o que puede ser muy efectivo, pero también le pinchan los globos de felicidad cuando entienden que esto no es, ay, lo haces en 2 días y me va a salir súper más barato, que es como que la mentalidad de mucha gente que no tiene ni idea de esto, y entonces hay clientes me he cruzado con clientes que creen que
eso, ¿no? Como en 3 días está listo este video de 2 minutos y me va a salir en 500 euros. No, no te va a salir en 500 euros y no te va a salir en 2 días. Entonces, si bien quizás te estás ahorrando algo de dinero, la verdad es que es un workflow muy particular que puede ser bastante escabroso dependiendo de lo que estés haciendo y que toma tiempo y toma un equipo de trabajo también. O sea, no significa que porque estás solucionando temas de postproducción, no es que no va a haber un humano detrás. O sea, sí que sí. Y hasta donde he entendido con compañeros así que están en el lado de VFX y todo eso, yo los encuentro bastante contentos de cómo les está solucionando la vida en procesos que les tomaría una semana y que se resuelven tipo ya. Que no están en detrimento de ni los pone a prueba de saber es que ya no eres menos creativo porque no los estás resolviendo en 2 horas. Para nada, como que más bien estás simplificando cosas que les está dando la oportunidad de ir hacia otros procesos. Sí, la efectividad es una de las grandes ventajas, ¿no? Ya, eso por ahí va siendo mi flujo de trabajo normalmente. Muy bien, pues voy a pasar al último bloque de preguntas. ¿Cuál ha sido la anécdota más bizarra que te ha pasado en rodaje o en una preproducción o en general dentro del mundo del filmmaking? Bueno, como que hablando volviendo a esto que estábamos comentando acerca de abrazar tus miedos y tus errores. Para mí, por ejemplo, uno de los ¿qué errores? Cuando te pregunta, ¿pero qué errores has cometido? Así que tú digas, me pasó de, por ejemplo, subexponer unas tomas de documental con muy importantes. ¿Viste? Cuando estás con artistas y cosas así, es como tienes ese momento y único casi. Sí, esto, ¿no? Como que estaba con un monitor, según yo, muy confiada que estaba todo bien y era una persona de piel oscura y con las pieles oscuras hay que tener cuidado y más atención particularmente. Y nada, cuando fuimos a la isla de color es como estaba subexpuesto, no irrecuperable, pero no ideal, pues. Entonces era como, me diga, bueno, ok, pero se puede recuperar, sí, ya aquí y tal. Y yo, bueno, ok, pero nada, te quedas con esta sensación de, sobre todo con cositas que ya sabes, ¿no? Porque de última cuando eras cosas que estabas experimentando, bueno, pero con cositas que ya sabes, es como, coño, pues ya tú sabes, ya sabes, es como frustración, y ya después, bueno, la piloteas y ya está. ¿Qué va a hacer? No se te olvida más. Que no se te olvide más, que tienes que estar pendiente en esto, en esto. No hay mejor forma de acordarte para la próxima vez que cometer un error de este tipo. Ya sabes que eso no te va a volver a pasar jamás. Ya. No, y aparte me ayudó a notar tendencias también en los flujos de trabajo que uno tiene, porque me di cuenta de que estaba como un poco como obsesionada de ver en el monitor, sea el onboard o el otro, cómo ya iba a quedar la cosa al momento de que ya lo colorizáramos. Y en realidad dije, Adriana, no, tienes que estar más pendiente en tus altas y tus bajas, ya después en color, o sea, expon bien y ya después no te obsesiones tanto con ver la cosa como ya, porque no te estás dando cuenta, estás superponiendo aquí, estas altas se están yendo, porque estás compensando aquí y allá. Entonces, bueno, como que en ese proceso aprendí, sí, he aprendido bastante como a ponerle más atención a la parte más, sí, como técnica, que estar viendo enamorada de cómo se supone que iba a quedar y resulta que si estás con un mal monitor o no expusiste bien con el fotómetro o no sé qué, ya te estás engañando y después llega la sorpresita, porque esto de que se arregla en post, no. Se hace bien en set y luego se pule y se hacen cosas bellas en post, pero ideal es que todo esté bien hecho desde el principio, como principio profesional, diría yo. Bueno, Adri, muchas gracias por la entrevista. Ya hemos llegado al final. En caso de que alguien quiera ver tu trabajo, ¿dónde pueden encontrarte? Ok, Instagram es Noir Noir. Ahí pues siéntanse libre de escribirme, me encantaría saludar gente nueva. Y también mi página web, adrianaberroterán.com. Ahorita está en construcción porque estoy haciendo todo un nuevo site. Pero bueno, pronto estará ahí. En Vimeo también me pueden encontrar como Adriana Berroterán. En LinkedIn también. Y sí, y en IMDb también. Gracias, Diego. La verdad fue un placer.
tener esta conversación contigo y que nos podamos disfrutar de un lugar más humano y menos técnico. Siempre es chévere compartir experiencias con toda la familia y toda la comunidad de cineastas en el mundo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Nos vemos prontito.